Fíjense bien, la respuesta es evidentemente no, no ha valido la pena. Los sacrificios y el costo humano realizados en nombre de estas ideologías han resultado en un sufrimiento y opresión jamás vista en la historia de la humanidad. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. ¿Ha valido la pena el socialismo y o el comunismo en la historia de la Tierra? Los movimientos de izquierda, desde inicios de sus conceptos durante la Revolución Industrial al fin del siglo XIX, en los 1800, al inicio de los 1900, y a través de la Revolución Bolchevica y las subsecuentes manifestaciones por todo el mundo, en cualquiera de sus adoptados nombres, ya sea socialistas, socialdemócratas o simplemente comunistas, tienen varios conceptos en común, independiente de sus nombres. Entre ellos, creación a propósito de una lucha de clases, eliminación de la propiedad privada. O sea, solamente existiría la propiedad en común, la abolición del capitalismo, de la democracia a como la conocemos, y la abolición de clases sociales. Al fin del día, el individuo se rinde al Estado de tal manera que burócratas nombrados de dedo y no electos por el pueblo son los que deciden cómo funcionará la sociedad civil. Hoy en día, solo hay una verdadera pregunta a más de un siglo de ver fracasar estos conceptos. ¿Ha valido la pena el comunismo? Al mirar hacia atrás en la historia, encontramos que a pesar de sus promesas de igualdad y justicia, ustedes no se acuerdan. Yo me acuerdo, yo era un niño, 8, 10 años, cuando Castro surgió. Yo tengo en mi cabeza una entrevista de prensa que le hicieron a él, creo que fue a Nueva York, y dijo que jamás sería comunista, que jamás confiscaría bienes. Díganme ahora, ¿cómo les reclamamos a esos mentirosos cuando ya tienen el poder? ¿Cómo los sacamos si ya tienen las armas? ¿Y cómo llegaron ahí? Porque inocentemente la población se tragó el anzuelo con todo y caña. ¿Se recuerdan? De vuelta, yo siempre hablo de esto, no porque es mi familia, pero se recuerdan el dicho, cualquier cosa mejor que Somoza. Olvídense de Somoza, digamos cualquier cosa mejor que el liberalismo. Ajá, ¿eso es verdad? Por supuesto que no. Arnoldo Alemán fue un corrupto de primera y sigue siendo un traidor a la patria. Pero el gobierno liberal hizo más en esos 6 años o 5 años de lo que hizo el sandinismo en los 11 años previos. No confundamos las cosas. Una cosa es que era corrupto y otra cosa es que era un liberal que ejecutó cosas. Los intentos de implementar el comunismo han dejado un legado de desilusión, un legado de pobreza, de injusticia, de sufrimiento y al menos más de 100 millones, fíjense bien, 100 millones de seres humanos muertos, asesinados, encarcelados, pero bajo 7 cuartas, en 100 años. Más de 100 millones de seres humanos.
Los creadores del comunismo son Karl Marx y Friedrich Engels. Según sus doctrinas, se imaginaron un mundo donde la lucha de clases se disolvería. La lucha de clases inventada por ellos, ¿verdad? Y la propiedad común reemplazaría la explotación del hombre por el hombre. En teoría, suena ideal. En teoría, una sociedad sin clases, donde la riqueza y los medios de producción son compartidos equitativamente. Todo eso es bla, bla. Suena maravilloso, ¿verdad? Pero, en realidad, ¿qué sucede cuando estas ideas se enfrentan a la realidad? Consideremos la Unión Soviética, por ejemplo, el bastión del comunismo. Tras la Revolución de octubre de 1917, la Unión Soviética prometió un paraíso proletario. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lenin y Stalin, emergió un régimen autoritario marcado por la represión política, purgas masivas y una economía creada y administrada por burócratas no electos, convirtiéndolas en ineficaz. Fíjense bien, ¿por qué el burócrata no sirve? Porque el burócrata no está ahí para satisfacer al pueblo, está ahí para satisfacer al dictador. El pueblo no lo puede sacar en unas elecciones. El dictador que está satisfecho está contento con él. Sigue haciendo una labor desastrosa, pero sigue en su puesto porque el dictador ahí lo quiere. La colectivización forzosa, de la agricultura, resultó en hambrunas devastadoras, un costo humano que contradice cualquier noción de justicia social. La China, bajo Mao Zedong, intentó seguir el camino similar. El gran salto adelante y la revolución cultural, todos fueron desastres, pero desastres monumentales, causando la muerte de millones en la China. Aunque China ha adoptado reformas de mercado desde la década de los 70, cuando Richard Nixon, un republicano, abrió las puertas con la China. Eso es lo que obligó a la China a abrir los mercados. Y siempre y cuando, como lo hizo Trump, se les obligue a contener su agresivo avance, la China puede operar como ellos quieren. Ese es su dictamen. Sin embargo, el costo humano inicial fue incalculable. ¿Puede un sistema que promete abundancia justificar tal sufrimiento? Ahora miremos Latinoamérica, Cuba, tras la revolución del 59, liderada por Fidel Castro, que envenenó a un mundo de gente por todo el hemisferio, con una ideología falsa, con una mentira. Y se los advierto de regreso, la Kamala es igualita. Fíjense bien, solo fíjense bien cómo la Kamala, de no ser candidata, siendo vicepresidente de Biden, prohibía fracking, decía un sinnúmero de políticas izquierdosas. Hoy en día está engañando a los tontos útiles a que ella está adoptando las prácticas administrativas de Trump. Ya es un chiste. Pero hay gente que se traga ese anzuelo con todo el hilo y la caña. No tienen la cabeza de escuchar este programa y entender que yo
A mí, ¿qué gano yo con que la Kamala o Trump ganen? Nada, si yo aquí ya estoy retirado. Pero el mundo se acaba si llega la Kamala. Fidel Castro se convirtió en un símbolo del comunismo en el hemisferio occidental. Aunque ha logrado avances en salud y educación, el desastre económico y la falta de libertades políticas han dejado al país en una situación económica precaria, es un piropo, en una situación económica que irónicamente, vean lo que les digo, depende enteramente del dinero y los bienes que mandan los cubanos exilados en los Estados Unidos a Cuba. Si mañana el gobierno pone un embargo y bloquean todo lo que va de los Estados Unidos a Cuba, se acaba Cuba. Es una ironía como nunca vista. Atacan a los Estados Unidos, atacan a la democracia, atacan al capitalismo, pero viven de todas esas cosas. Ese es el engaño que tienen que realizar los jóvenes. Es una mentira. Yo sé de personas que han ido a Cuba, que han andado en taxis en Cuba. Te estoy hablando de hace 8 años, 5 años. Magníficos médicos. Tremenda cantidad de gente educada. Científicos. No tienen idea la cantidad de gente súper educada que andan ganándose la vida conduciendo taxis en Cuba. Porque el gobierno le restringe qué es lo que pueden ganar como médico, o como ingeniero, o como arquitectos. El régimen cubano ha sido criticado por la represión de su disidencia, que es un recordatorio de que la libertad no debe nunca sacrificarse en nombre de la igualdad. Chile y Nicaragua también ofrecen lecciones valiosas. El gobierno de Salvador Allende en Chile, con sus intentos de reformas sociales, fue derrocado por un golpe de Estado militar en 1973. Pero ese acto, aunque no fue democrático, era necesario porque este hombre, igualito que Castro, Allende había llevado a Chile al precipicio económico. Todo eso el pueblo chileno lo respaldó por el temor al comunismo. En Nicaragua, los sandinistas fueron totalmente copiadores. Copiaban todo lo que Castro les decía. Y en los 80, el marxismo destrozó a Nicaragua. Lo llevó exactamente al mismo precipicio que Allende llevó a Chile. El resultado, gracias a la contra, que no se nos olvide esos héroes, gracias a la contra, el resultado fue que los obligamos a unas elecciones y la democracia volvió a Nicaragua. Lo triste ya lo conocemos, malos arreglos por conservadores que tenían ambiciones personales, tratos de paz que no tenían ni 2 dedos de frente, dejaron a la contra desarmada y a los sandinistas armados a cargo de la policía y del ejército. Aquí estamos otra vez con el sandinismo en las manos. La mayoría de la gente sensata sabe lo sangrienta y brutal que fue la década de los 80 por el marxismo de los sandinistas. La gente sensata sabe que la democracia liberal extiende la esfera de las libertades individuales.
El socialismo la restringe. Esa es una de las grandes diferencias. La democracia liberal atribuye todo valor posible al individuo. El socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia liberal aspira a la igualdad en libertad. El socialismo aspira en la igualdad en la coerción y la servidumbre. El desarrollo del capitalismo privado con su mercado libre ha sido una condición previa para que el desarrollo de todas las libertades democráticas y del desarrollo económico de los pueblos libres y, por supuesto, antítesis del socialismo. El hombre es libre si solo tiene que obedecer las leyes y no a las personas. Los socialistas niegan este concepto. Fíjense la diferencia. Yo estoy construyendo mi casa de acuerdo a las leyes del país. Tengo que poner una viga madre, tengo que tener amarres de tantos milímetros de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las leyes de urbanismo, de construcción en Managua. Ah, no. Pero para los sandinistas, los socialistas, los zurdos comunistas, les vale un riel lo que la ley dice, lo que urbanismo estudió y propuso. Es lo que ellos quieren. Si esa casa que yo estoy construyendo está cerca de un sandinista, ese sandinista le dice a urbanización, obliguen que haga una pila de retención. Pero señor, eso nos toca a nosotros, no le toca al individuo. No importa. Ese es el problema con la dictadura, que no respetan las leyes, respetan sus deseos, su fuerza. Niegan este concepto y sostienen que el hombre está al servicio del Estado y no como debe ser. El Estado al servicio del hombre. Esa es la gran diferencia. El individuo es libre para procurarse sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos, contrario a lo que los socialistas propugnan, que el Estado sea el que guíe los esfuerzos individuales. Estos ejemplos muestran cómo la resistencia al comunismo puede llevar a conflictos devastadores, poniendo en tela de juicio si los ideales valen el precio pagado. Al evaluar estos casos, surge una tendencia muy clara. Los sistemas socialistas y comunistas han luchado para obligar a las distintas ciudadanías a adoptar y mantener economías, según ellos, eficientes, por lo que han suprimido libertades individuales. ¿Qué gozo tiene una familia cuando el domingo quieren llevar a sus hijos una tarde bonita, fresca, como hacíamos antes, a las Piedrecitas? Pero el Estado dice que no. Entonces, la felicidad del individuo desaparece. Es una desastrosa fidelidad a un sistema corrupto. La corrupción, yo se lo vengo diciendo desde hace rato, la corrupción es lo peor que tenemos en nuestra sociedad, porque es la puerta que abre para entrar a los movimientos de izquierda que previenen el desarrollo humano. Esas filosofías llenas de corrupción
y preferencias a los más altos burócratas que las administran son las que destruyen la individualidad del ser humano, claramente contradiciendo sus propios principios de emancipación y justicia. La historia nos ha demostrado sin lugar a dudas que las sociedades con mayores libertades políticas, sociales y económicas son más prósperas y más felices. A ver, Singapur era un desastre en los años 50. De acuerdo a Fidel Castro, así lo era Cuba. Veamos 50 años más tarde, 60, 70 años más tarde. Cuba sigue siendo el desastre que Castro dijo que era en los 50, pero multiplicado a la 10ª potencia. Sin embargo, Singapur es uno de los poderes más ricos y uno de los países más adelantados de la faz de la Tierra. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Ha valido la pena la costosísima lucha por el comunismo? Fíjense bien, la respuesta es evidentemente no, no ha valido la pena. Los sacrificios y el costo humano realizados en nombre de estas ideologías han resultado en un sufrimiento y opresión jamás vista en la historia de la humanidad. La democracia tiene que prevalecer para que el mundo avance. En lugar de la utopía prometida por los zurdos, el desastroso y criminal legado del comunismo no recuerda la importancia de buscar justicia social a través de medios que respeten la dignidad humana y los procesos democráticos. Esos procesos democráticos son indispensables. Al mirar hacia el futuro, debemos aprender de estos errores del pasado. Es vital encontrar un equilibrio sin jamás privar la libertad de los ciudadanos. La ciudadanía tiene que ser totalmente libre, adjudicándose a las leyes del país. Es en un sistema donde la libertad individual, la iniciativa privada y la responsabilidad social coexisten para construir un mundo mucho más justo y equitativo. Dejemos que este análisis nos guíe en la búsqueda de un camino que verdaderamente beneficie a toda la humanidad, sobre todo en los países que ya están copados por el desastre creado por los zurdos, y sobre todo a los que vienen en camino, colombianos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, recuerden, hondureños, recuerden. Con eso termino y les agradezco en el fondo todo el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.